El repentino y agudo crujido de un cuerpo al chocar contra el suelo pulido del aeropuerto atravesó el sordo murmullo de la terminal. Era un sonido definitivo, como si la gravedad ganara una batalla que nadie sospechaba que estaba ocurriendo. Un joven con el impecable uniforme verde de servicio de un marine estadounidense yacía desplomado e inmóvil cerca del frente de la fila de seguridad de la TSA. El caos estalló en una oleada. Una mujer gritó. Un niño empezó a llorar. La gente retrocedió, con rostros que mezclaban miedo y curiosidad morbosa. Sus teléfonos ya emergían de los bolsillos. Desde el centro de la disrupción, la voz de un agente de la TSA ladró con una autoridad que rozaba el pánico. Que nadie se mueva. Quédense donde están. Necesito que despejen esta zona. Douglas Nichols, de 83 años, sintió el familiar zumbido en el pecho. Una profunda resonancia que no había sonado en décadas. Era la señal. Problemas. Había sido solo un rostro más entre la multitud. Una figura encorvada con una desgastada chaqueta de tweed avanzando lentamente en la fila para tomar su vuelo a visitar a su nieta. Ahora sus ojos, nublados por la edad, pero aguzados por la determinación, estaban fijos en el marine caído. Vio la inclinación antinatural del cuerpo del joven. El aleteo superficial y rápido de su pecho. Dio un paso deliberadamente fuera de la fila. Oye, viejo. ¿A dónde crees que vas? La voz pertenecía a un supervisor de la TSA, un hombre llamado Miller, cuyo pecho se inflaba con la importancia de su uniforme azul marino. Era joven, con un corte de pelo austero y una expresión que sugería que disfrutaba de los pequeños dominios que gobernaba. Extendió una mano, una rígida barrera entre Douglas y el marine. Dije, que nadie se mueva. Es un incidente de seguridad. Douglas ni siquiera lo miró. Su atención estaba completamente centrada en el joven en el suelo. Necesita ayuda, dijo Douglas, con una voz baja y áspera, tranquila, pero con un peso innegable. Soy médico, se burló Miller. Un sonido corto y desagradable. Sí, claro que sí. Todos son médicos en caso de urgencia. Ahora, retroceda con los demás antes de que los retire. Tenemos profesionales en camino. Douglas ignoró la mano que tenía delante y siguió avanzando. Sus puertas eran lentas pero implacablemente firmes. La multitud observaba, un teatro silencioso de rostros. La tensión en el aire era tan densa que se podía saborear. El joven marine en el suelo dejó escapar un gemido bajo, con los ojos parpadeando débilmente. Douglas pudo ver la leve capa de sudor en su frente pálida. El sutil tono azulado en sus labios. Hipoxia. Conmoción. Algo iba muy mal. Miller, enfurecido por el desafío, se interpuso directamente en el camino de Douglas, con la cara a centímetros de distancia. El olor a café rancio y a vanidad lo invadió. «Estás sordo», siseó Miller, bajando la voz a un susurro amenazante. «Este es un puesto de control federal seguro. Mi autoridad aquí es absoluta. Si lo tocas, te encerraré en una celda por interferir con un agente federal. ¿Me entiendes, abuelo?» Douglas finalmente miró a los agentes a los ojos. No había miedo en su mirada, ni ira. Solo una profunda y cansada decepción. Levantó sus manos nudosas. Estas manos han puesto huesos en tortas de arroz y cosido arterias en las entrañas de helicópteros. Ahora saben lo que hacen. ¿Vas a dejar que ayude a este chico o te quedarás ahí parado viéndolo morir mientras esperas a tus profesionales? La franqueza de la pregunta, su absoluta gravedad, pareció aturdir a Miller, causándole un silencio momentáneo. En ese instante, Douglas lo esquivó y se arrodilló junto al marine caído. La tela de sus viejos pantalones crujió.
Puso 2 dedos en el cuello del marine, buscando la arteria coronaria. El pulso era filiforme, rápido, demasiado rápido. Inclinó suavemente la cabeza del marine hacia atrás para abrirle las vías respiratorias. Sus movimientos, económicos y seguros, contrastaban marcadamente con una energía frenética los rodeaba. «Hijo, ¿me oyes?», murmuró Douglas con voz suave. «¿Cómo te llamas?». Los ojos del marine se abrieron de golpe. Estaban desenfocados, nublados por el dolor. «Cabo Riley», susurró, apenas audibles. «Pierna, mi pierna», recorrió Douglas con la mirada. Vio el ligero bulto bajo los pantalones verdes del marine. La rígida silueta de un corsé médico de alta resistencia. También vio cómo la mano del marine se apretaba sobre su abdomen. No se trataba solo de la pierna. Miller, recuperando la compostura, se enfureció aún más. Vio cómo su autoridad se desmantelaba ante 100 pares de ojos. «Y ya está». «Estoy harto», gritó con la voz quebrada. «Llamo a la policía del aeropuerto». «Estás detenido». Buscó la radio que llevaba en el hombro. Su rostro se sonrojó profundamente. Otros agentes de la TSA intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno se atrevió a intervenir. Miller era el supervisor, y su furia era un peligro conocido. Mientras Miller adoptaba poses, Douglas trabajaba. Ya le había desabrochado la corbata y el primer botón de la camisa del uniforme para facilitarle la respiración. Empezó a hablarle en un monólogo bajo y tranquilizador, un flujo de conciencia diseñado para mantenerlo anclado. «Quédate conmigo, Cabo Riley. Respira. Vas a estar bien. Vamos a ayudarte. No estás solo aquí». Cogió la pequeña bolsa de lona desgastada de color verde oliva que siempre llevaba. Era una vieja cartera de médico militar de otra época, descolorida y manchada por los fantasmas de 50 años. «¿Qué es eso?», preguntó Miller con desdén, olvidando por un momento su llamada por radio. «No puedes traer eso aquí». «¿Qué hay en la bolsa que estás tejiendo?». Douglas no respondió. Desabrochó los cierres de latón. La bolsa se abrió no con un revoltijo, sino con la precisión silenciosa de un kit de herramientas de cirujano. Dentro, instrumentos y suministros antiguos pero inmaculados se guardaban en asas de lona, forceps, rollos de gasa, un estetoscopio y un tensiómetro. Sacó el manguito. La pera de goma se agrietó por el tiempo. Al envolver sus dedos en la herramienta familiar, la terminal estéril del aire acondicionado que lo rodeaba se disolvió. El aire se volvió denso, húmedo y caliente, con olor a barro y hierro. Tenía 21 años otra vez, hacinado en un búnker de sacos terreros, mientras el mundo exterior explotaba en una sinfonía de gritos y ametralladoras. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el suelo en una sopa resbaladiza de color marrón rojizo. Un joven soldado, no mayor que el cabo Riley, estaba en un improvisado puesto frente a él. Su pecho era un desastre de sangre y tela. Las manos de Douglas, jóvenes y firmes, recorrieron el cuerpo del chico, trabajando a la tenue luz parpadeante de una sola linterna. Sacó un sello de pecho de esa misma bolsa verde oliva y lo colocó sobre la herida. Todo su mundo se redujo a ese único y desesperado acto de preservación contra el caos aullante de la jungla de Vietnam. El recuerdo fue un rayo, un instante abrasador de evocación visceral, y luego desapareció. Estaba de vuelta en el frío suelo de baldosas del aeropuerto, con el rostro del joven marine frente a él. El pasado era un fantasma, pero las habilidades eran inconfundibles. Envolvió el brazalete alrededor del brazo de Riley, con una concentración absoluta. Al otro lado del vestíbulo, de pie cerca de un cinnamon, una mujer había estado observando todo el intercambio con ojo experto y crítico. No era una turista.
La coronel retirada de la Fuerza Aérea, Sarah Jenkins, se mantenía con una postura erguida que ninguna vida civil podía suavizar. Lo vio todo. El uniforme disciplinado del joven marine, los evidentes signos de malestar médico, la peligrosa incompetencia de los agentes de la TSA, impulsados por su ego, y lo más importante, la silenciosa, casi desconcertante, competencia del anciano. Había visto a médicos como él antes en hospitales de campaña en Kandahar y en tiendas de triaje en Bagdad. Se movían con un propósito ganado, no aprendido. Cuando oyó al marine pronunciar su nombre con voz entrecortada y vio al anciano ponerse a trabajar, supo que una demora en el procedimiento podía ser fatal. Sacó su teléfono, pero no marcó el 911. Buscó en su agenda un número que no había usado en años. El oficial de guardia 24 horas del enlace aeroportuario del Departamento de Defensa. Con una voz joven, un teniente respondió. Enlace del Departamento de Defensa en el LAX. ¿En qué puedo ayudarle? Soy la coronel retirada Sarah Jenkins, dijo con voz nítida y clara, cortando la estática. Estoy en el punto de control Bravo de la TSA de la Terminal 4. Tenemos a un marine de los Estados Unidos caído, desmayado y con grave problema médico. Un supervisor civil de la TSA está impidiendo activamente que un médico preste asistencia. Repito, está impidiendo la asistencia. Señora, podemos llamar a los paramédicos del aeropuerto. El teniente comenzó, con la voz impregnada de un procedimiento práctico. Ya los han llamado. Jenkins lo interrumpió. Sus pacientes se han ido. Pero este agente de la TSA amenaza con arrestar al hombre que intenta ayudarlo. El marine es el cabo Riley. El médico se llama Douglas Nichols. Parece veterano. No sé quién es Douglas Nichols, pero se mueve como un cirujano de combate. Y tu marine está entrando en shock en el suelo mientras un policía de centro comercial, con su fama de magnate, se hace el rey. Te sugiero que intensifiques esto de inmediato. Colgó su papel en el drama. Había encendido la mecha. Ahora esperaría la explosión. Dentro de una oficina aséptica en la cercana base de la Fuerza Aérea de Los Ángeles, el joven capitán de la Fuerza Aérea que tomó el mensaje del coronel Jenkins sintió una punzada de alarma. El término obstrucción de la ayuda era serio, especialmente cuando se trataba de un marine uniformado. Hizo lo que le habían enseñado y creó un registro del incidente. Escribió el nombre del marine, Cabo Riley, y lo marcó. Luego, más por diligencia que por otra cosa, escribió el nombre del médico civil, Douglas Nichols. Pulsó Enter. El resultado que apareció en su pantalla no era un registro de licencia de conducir ni un perfil civil. Era un archivo del Departamento de Defensa con muchas marcas. Una cascada de alertas y protocolos parpadeaba en rojo en su monitor. El capitán se quedó mirando, con la boca repentinamente seca. Se puso de pie de un salto, con las ruedas de su silla de oficina, gritando a través del linoleum mientras volaba hacia atrás. Mayor, gritó, con la voz tensa por la incredulidad. Señor, necesita ver esto ahora mismo. El mayor Thompson, un oficial de carrera con expresión de cansancio permanente, se acercó con un bagel a medio comer en la mano. ¿Qué pasa, capitán? Se rompió la cafetera otra vez. El capitán simplemente señaló la pantalla, sin palabras. Thompson se inclinó, entrecerrando los ojos. Leyó el nombre, luego la marca principal del archivo. Abrió los ojos de par en par. El bagel se le cayó de la mano, aterrizando en el suelo con un golpe sordo. No se dio cuenta. Dios mío, suspiró. Ponga al comandante de la base al teléfono. No, olvídelo. Póngame con la ayuda del general Matthews. Dígales que es un código 1. ¿Un evento centinela?
¿Un evento centinela, señor?, preguntó el capitán, sin estar familiarizado con el término. El mayor lo miró, pálido. Es una designación que inventamos hace años. Para los discretos, las leyendas que lees en los libros de historia. Significa que uno de los héroes más importantes de nuestra nación está en una situación, y debemos responder con fuerza abrumadora y absoluta deferencia. Váyanse. De vuelta en el aeropuerto, Douglas le había tomado la presión arterial al cabo Riley. Estaba peligrosamente baja. El joven se desvanecía, su piel ahora fría y húmeda al tacto. Douglas sabía que tenía una hemorragia interna. La lesión en la pierna era una distracción. El verdadero enemigo estaba dentro. Mantuvo una suave presión sobre el abdomen del marine, intentando frenar la hemorragia. Los paramédicos seguían sin aparecer. El agente Miller finalmente había hecho su llamada. Estaba de pie, con el pecho inflado, hablando por la radio. Sí, tengo a un individuo que no cumple con las normas interfiriendo en una situación médica. Necesito que lo retiren. Es mayor, pero agresivo. No captó lo absurdo de la declaración. Douglas, que no había alzado la voz ni hecho un solo gesto amenazador, ahora estaba siendo retratado como el agresor. Al terminar su llamada, Miller se sintió envalentonado. La caballería, su caballería, venía en camino. Era su oportunidad de reafirmar su dominio. Se acercó a Douglas, arrodillado, proyectando su sombra sobre el viejo médico y el marine moribundo. De acuerdo, basta, dijo Miller, con la voz impregnada de una condescendiente firmeza. Ya has tenido tu pequeño recreo, doctor. La policía va de camino para llevarte a una larga charla. Te doy una última oportunidad para ponerte de pie, poner las manos a la espalda y rendirte a mi autoridad. Si te niegas, lo consideraré una agresión. Se desabrochó un par de esposas con bridas del cinturón, el plástico chirrió con fuerza en el tenso silencio. Fue el mayor de los excesos, el último paso irrevocable más allá de la línea de la razón y hacia el reino del ego puro. Douglas ni siquiera levantó la vista. Este chico se está desangrando, dijo con voz apagada y cansada. ¿Y te preocupa tu autoridad? Justo cuando Miller se agachó para agarrar el hombro de Douglas, un nuevo sonido atravesó la atmósfera de la terminal. Comenzó como una débil sirena lejana, luego otra, y otra, superponiéndose unas a otras hasta convertirse en un muro de ruido unificado y estridente que se acercaba a una velocidad imposible. Las cabezas se volvieron hacia las paredes de cristal de la terminal. Abajo, en la pista, un convoy entero de todoterrenos negros y vehículos de la policía militar, con las luces destellando a un ritmo deslumbrante y frenético, se detenía en seco en la acera. Un lugar donde ningún vehículo civil podía detenerse. Las puertas del todoterreno que iba en cabeza se abrieron de golpe antes de que se detuviera por completo. Una figura alta y erguida con un uniforme militar condecorado emergió. Sobre sus hombros brillaban las 2 estrellas plateadas de un mayor general. Se movía con una determinación explosiva. Su séquito de coroneles y mayores luchaba por seguirle el ritmo. Entró en la terminal. Su rostro era una nube de furia contenida. La multitud, que antes era un grupo disperso de individuos, se convirtió en una sola entidad silenciosa que se abría paso ante la procesión uniformada como el mar ante Moisés. La policía del aeropuerto, que se dirigía lentamente hacia el control de seguridad para lidiar con el agresivo anciano de Miller, se detuvo en seco, con expresiones de asombro y confusión. El general, un hombre llamado Matthews, no miró a los agentes de la TSA. No miró a la multitud boquiabierta. Sus ojos recorrieron la escena y se fijaron en la figura encorvada de cabello blanco arrodillada en el suelo. Caminó directamente hacia él, sus zapatos negros lustrados resonando con fuerza sobre las baldosas. Se detuvo a medio metro de Douglas.
Su postura era rígida en el cavernoso pasillo repentinamente silencioso. Se llevó la mano a la frente en un saludo tan seco, tan perfecto que pareció cortar el aire. Señor Nichols, resonó la voz del general, llena de un respeto que rayaba en la reverencia. Mayor General Matthews, es un honor, señor. Douglas levantó la vista del pálido rostro del cabo Riley, sus ojos parpadeaban lentamente, como si emergieran de un abismo. Asintió con un leve cansancio. General, este marine necesita un cirujano. Miller se quedó paralizado, con la mano aún sujetando las esposas, la mandíbula abierta. Toda su realidad se había desmoronado en un solo saludo. El mundo se había inclinado sobre su eje y él se deslizaba por el abismo. El general Matthews ni siquiera lo miró. Chasqueó los dedos, y dos médicos militares con un botiquín completo, que lo habían seguido, estuvieron al instante junto a Douglas, moviéndose con una eficiencia impecable, como si fueran una extensión de sus propias manos. Mientras preparaban al cabo Riley para el transporte, el general Matthews se giró ligeramente, dirigiéndose a su ayudante, pero hablando lo suficientemente alto como para que todos en un radio de 15 metros lo oyeran. Coronel, para beneficio de los presentes, comenzó, con voz fría como el hielo. Aportemos algo de contexto. Este hombre hizo un gesto con la barbilla. Hacia Douglas se encuentra el ex cabo del ejército Douglas Nichols. En febrero de 1968, durante la ofensiva Ted, su pelotón fue superado cerca de Hua. El cabo Nichols, médico, resultó herido en los primeros minutos del tiroteo. A pesar de sus propias heridas, pasó las siguientes 18 horas bajo fuego enemigo continuo, moviéndose de un hombre a otro en campo abierto. Cuando el puesto de socorro fue atacado, lo defendió él solo con el fusil de un soldado caído, deteniendo 3 avances enemigos separados mientras continuaba atendiendo a los heridos. Para cuando llegaron los refuerzos, había salvado la vida de 32 hombres. Por sus acciones, se le concedió la medalla de honor. Una exclamación colectiva recorrió la multitud. Los teléfonos que habían estado grabando el drama se bajaron lentamente. Un gesto espontáneo de respeto. La gente miró fijamente al modesto anciano de la chaqueta de tweed. Al verlo ahora no como un anciano frágil, sino como un gigantesco coronel Jenkins, la testigo simplemente cerró los ojos y sonrió. Lo sabía. Sabía que era uno de los tranquilos. El rostro de Miller había pasado del rojo a un blanco fantasmal. La brida se le resbaló de los dedos inertes y cayó al suelo. El general Matthews finalmente volvió la mirada hacia Miller, con la fuerza de un golpe físico. Su voz se convirtió en un gruñido bajo y amenazante, mucho más aterrador que cualquier grito. Tú, dijo, vamos a arrestar a este hombre. Ibas a esposar a este héroe estadounidense mientras salvaba la vida de un marine de los Estados Unidos. Un oficial de la TSA de alto rango había acudido al lugar de los hechos con el rostro desfigurado por el pánico. Matthews se volvió hacia él. Quiero el nombre de este agente. Quiero un informe completo en mi escritorio para mañana a las 8. Y quiero saber qué tipo de entrenamiento le estás dando a tu gente, que les permite valorar su propio ego por encima de una vida humana. Este incidente es una vergüenza para este aeropuerto y una mancha en todos los uniformes de este edificio. Se volvió hacia Douglas, su expresión se suavizó al instante. Señor Nichols, tenemos un equipo quirúrgico de guardia en el hospital de la base. El cabo Riley está en las mejores manos gracias a usted. Douglas se puso de pie lentamente, con las rodillas envejecidas protestando. Miró más allá del general, y sus ojos encontraron a Miller, que ahora intentaba encogerse para hacerse invisible. Douglas no sintió triunfo ni ira, solo una profunda tristeza. Se acercó al joven agente de la TSA. Todos llevan un uniforme de algún tipo. Amable, hijo,
dijo Douglas con voz suave. Se supone que es un símbolo de servicio, de ayuda. Tu trabajo es ayudar a la gente a llegar sana y salva a su destino, no estorbarles. Recuérdalo. Le dio una palmadita suave en el hombro a Miller, un gesto de cortesía que el hombre no se había ganado, y luego se dio la vuelta. Mientras los médicos militares se llevaban al cabo Riley en una camilla, Douglas se agachó y recogió su viejo maletín de médico verde oliva. Agarró el asa de lona desgastada y, por un instante fugaz, otra imagen llenó su mente. Esta vez no era el caos de la batalla. Era el sol cegador en un aeródromo polvoriento de Dang. Un joven soldado, con el brazo en cabestrillo y la pierna vendada, estaba siendo cargado en un C-30. Era uno de los 32 hombres que había salvado. El soldado se detuvo, se giró y puso el mismo maletín en las manos de Douglas. «Quédatelo, doctor», había dicho el soldado con la voz cargada de emoción. «Te pertenece. Nos salvaste a todos». La bolsa no era solo un contenedor de provisiones. Era un símbolo de gratitud, un recordatorio físico del deber cumplido. En los días siguientes, las consecuencias fueron inmediatas. La TSA emitió una disculpa pública formal tanto a Douglas Nichols como al cuerpo de marines. El agente Miller fue reasignado a un puesto administrativo remoto en espera de una revisión completa. Más importante aún, se desarrolló un nuevo mandato nacional de capacitación para todo el personal de la TSA sobre cómo responder a emergencias médicas. Un módulo que, informalmente, se denominó luego oficialmente Protocolo Nichols. Aproximadamente un mes después, Douglas estaba sentado en una tranquila cafetería cerca de su casa leyendo el periódico. La campanilla de la puerta sonó y entró un joven vestido de civil, con aspecto vacilante y perdido. Era Miller. Vio a Douglas y su rostro se tensó. Permaneció inmóvil un largo rato, claramente en guardia consigo mismo, antes de finalmente acercarse a la mesa. «Señor», comenzó, con una voz apenas susurrante. «Señor Nichols, lamento lo que hice. No hay excusa». Douglas levantó la vista del periódico con una expresión indescifrable. Observó el rostro de Miller un instante y luego simplemente señaló la silla vacía frente a él. «Siéntate», dijo con voz amable. «El café está bueno aquí. Cuéntame cómo estás». Fue un acto de perdón silencioso y profundo, una lección más poderosa que cualquier reprimenda pública. Una semana después, sonó el timbre de Douglas. En su porche estaba el cabo Riley, apoyado en un bastón, pero con una amplia sonrisa, con sus padres a su lado. Se había recuperado por completo. No se quedaron mucho tiempo, pero su apretón de manos y la gratitud entre lágrimas en sus ojos lo decían todo. Douglas Nichols nunca buscó reconocimiento ni agradecimiento. Era solo un hombre que intentaba tomar un vuelo para ver a su nieta. Pero en un día que esperaba ser normal. Su pasado se alzó para encontrarse con el presente, recordándole una terminal llena de desconocidos y una nación más allá. Que los héroes más grandes suelen ser los que caminan entre nosotros, con su valor oculto a plena vista, esperando el momento en que más se los necesite. Si esta historia de coraje modesto y valor silencioso te conmovió, tómate un momento para darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Better en Valor para ver más historias que honran a los héroes de nuestra nación.